Ay, juguetes, hija. Juguetes no teníamos. Juguetes no teníamos ninguno. Mi juego era guardar ganado. Que yo cuando tenía 3 años dormía ya con mi hermano en lo alto de la sierra aquella con el ganado. Y entonces, pues sí, hacía corralicos de piedra, mejor algún ratico hacía un corralico con piedra y cogía piñas, metía las piñas en aquello y aquello decía que eran ovejas. Los juegos no los inventábamos nosotros. Claro. Bueno, estaba el zopo, lo tiraba, jugaba, si hacía olla, pues lo sacaba afuera. Luego cuando jugábamos desde la puerta de la casa grande a la yesera, el que caía a la yesera, ya sabes que le caía una piedra encima, te lo partían, ya no tenías más zopo. Ya te tenías que tirar por lo menos 15 días sin jugar porque no había para más zopos. Pues éramos 9 hermanos, mi padre estuvo en el frente en la guerra civil, perdió un brazo y ahí en el campo, de verdad que caprichos y juguetes no he tenido, pero gracias a Dios un plato de comida no nos faltó. Pero a lo mejor de 7 o 8 años pues ya íbamos con las ovejas, ya íbamos con los pavos, ya íbamos a arrancar hierba, ya íbamos a arrancar cebada, por lo que había que hacer en el campo. Pero con eso nos juntábamos a lo mejor cuando íbamos con las ovejas, de zagales, críos, pues haciendo monos, jugando. Pues jugábamos a la comba, a la rayuela esa, al pañuelo, al anillo, pues a todos esos juegos así. Pues los garbanzos torrados se sentaban una para allá y otra para acá, las espaldas juntas. Entonces, todas las sillas completas, se levantaba una y le tenía que darle a otra, y iba corriendo hasta que se sentaba en la silla, la otra se quedaba, y así sucesivamente. Pues lo jugamos, por darte cuenta, por la rayuela que decía, a la comba, al brinquete. ¿Sabes con lo que jugábamos? Nos salíamos a la rambla y cogíamos piedras relucientes, redondicas, y jugábamos a las 5 piedras. Que se tiraban las piedras, se contaban 5 piedras, se tiraban eso, que se quedaba encima de la mano, entonces eso, entonces poner un eso así de eso, entonces con la mano y metiéndolas todas debajo, dándoles con los dedos para meterlas dentro. A eso jugábamos. A los alfileres, los torcíamos los alfileres, y entonces los poníamos a jugar, y yo le empujaba a ver si lo echaba encima de la de esta, ganaba yo. Y a la comba con una cuerda, una allí y otra aquí, y tú saltando. Pues cuando éramos críos, pues nada, pues lo que era la clásica, pues jugando en la calle, calles toda de tierra. Para jugar a las canicas había que hacer milagros, y que tu padre fuera algo pudiente. Os explico. Porque entonces te quedaban 2 opciones: o irte a robar al albaricoque. Digo los albaricoques porque con los albaricoques nos quedaba el hueso, y con el hueso jugábamos a las canicas. Por eso agudizaban más el cerebro, porque las canicas ruedan. Entonces no tiraba el hueso y luego era capirotazo, que decíamos, ¡pum! Y le daba al otro hasta que llegaba al agujerico. Llegaba al sitio y metía el hueso. Entonces el que ganaba, pues se llevaba 7 huesos a su casa. Y el otro pues se quedaba llorando. Jugábamos a la comba, a la rayuela, pues todo eso, al escondite, nos escondíamos y unos detrás de otros, todas esas cosas. Y juguetes pues no teníamos. Pero llegó un muchacho a la feria donde estábamos y nos dio 5 pulseras si le poníamos una pulsera. A la muñeca nos la llevábamos. Entonces llegó el muchacho, le puso la pulsera y me dio a mí la muñeca. Yo pensaba que era mentira y no quise. Y después salió a mi prima y la cogió. Madre mía, qué rabia, hija mía, de no haber cogido la muñeca. La única muñeca que había visto yo en mi vida. Y pues la cogió ella, pues ya está. Yo el primer juguete que tuve me lo dieron en la guerra, en tiempo de guerra. Me dieron un tanque de color de aluminio, que aquello le costó trabajo. Había un ingeniero en mi casa y fue el que me compró el tanque aquel, un tanque así de largo, de aluminio. Pero que voy a decir yo el primer juguete que tuve, una muñeca con los brazos abiertos de barro, color de rosa, que aquello no sé nada, una chispitica así, pequeñina. Y jugábamos mi hermana y yo, que se había muerto, yo no sé dónde saquemos aquello, y la enterremos y luego ya no la encontremos más. Porque como vivíamos en el campo, la enterremos por allí en un bancal
Y mamá, y la muñeca, que ya me perdió la muñeca. Y no hubo reaño a encontrar la muñeca, ¿tú te crees? Con un vestidico que le hizo mi madre, la pobre, sin tener lugar. Le hizo su vestidico a la muñequica. Una para las dos, ¿eh? Y la enterré. Y no me he encontrado los restos para sumarlos ni nada. Yo en toda mi vida he tenido una muñeca. En toda mi vida. Una tía mía decía, Teresa, voy a hacerte una muñeca. Y me hizo una muñeca de trapo. Y aquello era mi juguete. Una muñeca de trapo. Pero yo no he tenido una muñeca en toda mi vida. Con trozos de trapos que nos daban, hacíamos muñecas y con cántaros que se rompían los poníamos y aquellos eran los juguetes. Nos poníamos ahí crías pequeñas y nos compraban un bastidor, pues ahí los entreteníamos enseñándonos a bordar y todas esas cosas, que no se jugaba tanto como ahora tampoco. Porque mi papá tenía 2 burras y se fue al puerto Lumbrera y vendió una y se quedó con una para su servicio. Entonces me dice al irse, nena, ¿qué quieres que te traiga? Digo, pues yo una muñeca. Una muñeca me trajo así de grande, de cartón, pero con su ropa muy bonita, su pelo era pintado, muy bonita. Pero además me trajo una plancha, que parecía una plancha de verdad, y una maquinica pequeñica, que le daba así, pues y entonces movía la bujica. Pues aquello fue una alegría pues grandísima. Tenía una muñeca, le hacía la cuna en una teja boca arriba, le ponía sus mantas y cuando la levantaba la bañaba. Y como era de cartón, muñeca que bañaba, muñeca que se deshacía. Y mi madre, ya lo ha hecho otra vez. Venía un hombre vendiendo platos. Entonces se buscaban trapos, pieles de los conejos, que entonces, como las fachadas no estaban arregladas como ahora, las tirábamos así, las tiraban las madres, entonces se quedaban enganchadas en las paredes. Entonces ese hombre venía a llevarse cosas viejas y nos daban los muñequicos así de barro. Esos eran los juguetes. Y con trocicos de tiesto, de platos que se habían roto o morteros o eso, pues eran los platicos para jugar. Esos eran los juguetes que teníamos. Porque yo buscaba trapos viejos en los basuleros para ir a un hombre que le decían el tío José de los trapos, para que me diera una muñequica, que aquello tenía unos brazos tiesos como leña, y venga a cortar trapicos, que había pocos trapos, pero para hacerle vestidicos. Y yo no he tenido nunca muñecos. Se le caía un ansa al jarro o a un pitorro, pues ya no valía para tenerlo en la casa. Y entonces lo guardábamos para la Semana Santa. Nos poníamos las mozas y los mozos a jugar al jarro. Hacíamos un corro y en la era donde se hacía la trilla para sacar trigo y la cebada. Y yo se lo tiraba a ese, al otro, y al que se le caía y lo rompía, pues ya pues los meábamos de risa y ya estaba. Y los vestíamos de máscara, aunque fuera con una sábana por la cabeza, y íbamos de casa en casa llamando, y si no, pues con ropas viejas, nos vestíamos, nos poníamos ya unas carachas. Y jugando poco, porque no tenía tampoco vecinos para jugar, que yo luego me daba envidia cuando veía otras, digo, ay, si yo tuviera un vecino para jugar o eso, pero no había, era en el campo así. Pues yo iba, cuando ya era más grandecita, me mandaban a guardar los pavos, de veces los borregos, cosas del campo. Y entonces nos íbamos a la tejerica, que había allí una caldera, y nos íbamos a jugar. Saltábamos desde la parte alta del tallo donde estaban ya la planta ya, ¿te acuerdas, Ana Mari? Y nos tirábamos, y eso era una juelga las que teníamos allí, esa era nuestra juelga. En el verano, que hacía mucha calor, pues nos íbamos aquí a la Alameda, que estaban los olmos. De jugar en el cabezo, en las tres, que había tres piedras, no sé si las que había de allí arriba, o los 3 riscos, que jugábamos allí. Y la verdad que teníamos la parada abajo y en las aciecas, pues de bañarnos allí en las aciecas, cortábamos el agua, gente que estaba regando y nosotros poníamos piedras
cortábamos el agua y para que tuviésemos más agua para poder bañarnos y nos lo pasábamos. Aquello era fenomenal. A los cromos ponían muchos cromos y si saltaban mucho te lo llevabas. Llegaba a los albaricoques, o abercoques, como decimos aquí, a jugar los huesos. No había más adelante, más atrás, empezado al revés, pero bueno, las varas, hacer espadas. El pique de los de arriba y los de abajo. Los de arriba éramos los dañinos y los de abajo los reyes. Siempre ganábamos los de arriba, porque tirar piedras de arriba para abajo es mejor que tirarlas de abajo para arriba. Tomaba a los del cabezo como si no fuéramos tan importantes como los otros. Nosotros pues teníamos que probar a vestirnos igual que los de la carretera, porque si no pues hablaban de nosotros y todo eso. Y luego resulta que los de la carretera pues tenían más hambre todavía que los del cabezo. Y decíamos, allá va esta piedra para los carreteros, y el otro tiraba la piedra para arriba para los cabeceros. Tiraban con ondas. Jugábamos a la guabá, que bueno, aquí ahora lo llaman el burro, siempre era el burro el que se ponía debajo. Jugábamos al ajo, que es una pelota que te la tira y si te da en una oreja en invierno que hace un frío que no veas cómo te pone la oreja. A los cartones, a la piola. Había un bar aquí en Coy, el bar del López, que tiraban las chapas de la cerveza, las tiraban al basurero. Y yo con la Conchi íbamos las dos a buscar chapas en el basurero para hacer las casas y hacía unas casas monísimas con las chapas de la cerveza. Pues yo recuerdo mucho cuando mi madre me echaba de menos, ya sabía dónde estaba, en la fuente. Porque yo era una cazadora de sapos, de ranas, de cucharetas, de todo. Siempre estaba, cogía mi bote y a la fuente. Pero es que me metía sin nada, descalza. Ahí con todo el fango, con todo el cieno, no me daba miedo. Aunque hubiera alguna culebra, también las cogía, ¿eh? Los críos de noche aquí, como no había televisión ni nada, pues salías de tu casa a las 8 de la mañana cuando ya no había colegio y te recogías a las 11 de la noche. O a las 12, tranquilamente en la calle. A las 8:30 salías de casa para ir al colegio, solo, sin nadie, no necesitaba a nadie que te llevara ni que fueran en coche porque no había. Y terminabas a tu casa, merendabas a jugar al fútbol, a la guerra. Te mato, no te mato, yo te he matado, te he visto y te he matado. Pues en agujeros que había ahí en el cabezo de arriba del pueblo, pues hacíamos cabañas y ahí pues nos pasábamos nuestra infancia más bien que tú. Como si fuéramos personas mayores. Pues claro, es lo que había. Casicas. Se jugaba muchas cosas, porque los juntábamos 3 o 4 zagales, por ejemplo aquí, y jugábamos una cosa que le decían el calichi. Se pone un trozo de madera allí y una piedra, por ejemplo, aquí a 6 o 7 metros. Entonces te jugabas una peseta. Y perra gorda y todo eso. Y las ponías allí en el mono, acá que le decían el mono. Pues, y el hermano que estaba aquí, pues tiraba. Si lo tirabas y ganabas, pues te llevabas lo que había. Eso era uno de los juegos que había. El boli. El boli era peligroso porque se cogía un trozo de madera, pues no sé, de 60 o 70, pero recio, de la forma de un astiz, de un azado. Y se hacía, con un trozo de madera se hacía un boli que se llamaba un boli porque se afilaban las dos puntas del palo. Entonces, el del palo se ponía ahí arriba, los demás los bajábamos aquí con una chaqueta, cada uno con una chaqueta. Y aquel mandaba el boli, aquel cogía el palo, lo mandaba para abajo y que aquí el que lo cogía pues, tenía su premio. El boli es el único deporte que yo conozco seguramente a nivel mundial que es mixto. Puede jugar hombres y mujeres. Lo que pasa es que se jugaba un poco por categoría, por edad. Hacían lo que eran las pollitas más grandes, hacían sus grupos, los críos pequeños hacíamos otro. Eso se trataba de una tabla que la cogíamos. Yo me acuerdo que la última que hice tenía unos 10 años.
de un lateral de una caja de cerveza de aquella, de las primeras de Cruz Blanca, la recortabas con un serrucho y se hacía un palo. Y entonces normalmente eso, el reglamento estaba claro, o sea, lo fundamental, pero luego se pactaban cosas, lo que se valía y lo que no se valía. Y es un deporte en que jugaban los hombres y las mujeres juntas. O sea, se lanzaba primero, se avisaba, se trataba de cogerlo, en fin, una serie o sea, que tiene su reglamento y luego iba por tanteo. El tanteo eran pasos. A la distancia que dejara el boli, sin que lo tocaran los demás, contaban pasos. Si la estimación que tú te hacías de puntos, de pasos, creías que era correcta, porque ya se hacían los cálculos, te la aceptaban y te lo apuntaban. Si no, decían, mídemelo, y entonces había que andar midiendo paso a paso, y es un juego muy bonito. Aparte, había cosas que se pactaban o no. Si se valía, por ejemplo, tener con los marguales, que eran las esteras los marguales, que eran las esteras de esparto, se podían utilizar para cogérselo en el aire, un cartón, o se decía, no se vale, hay que cogerlo con la mano. Y luego lanzarlo, había gente que era más hábil para lanzar, el que lo había cogido. O sea, se iba perdiendo la vez, como un poco como en otro tipo de juegos. Según el que perdía la mano, la iniciaba el otro, hasta completar los puntos que se pactaban, o los 50, o los 100 pasos, o los 200, depende del tipo de partida que era. Pero es un juego muy completo, es de un deporte y es el único que conozco mixto. Lo que teníamos de juego no eran videoconsolas, era una llanta de la bicicleta, le sacábamos con un alambre pogueando la rueda por las calles. Luego, pues, el boli, no sé si vosotros sabréis lo que es, el boli era pues, un trozo de palo, las dos puntas, y un trozo de palo, pues, y otro con un capazo lo recibía, si no le daban la cabeza y se lo clavaba. Y poco más de juguetes, pues si se hacía un carro con las palas. Juguetes sí, un carro de pala, que lo hacía yo. No sabes, no, eso no vas a saber lo que es. De las paleras esas que hay, yo le hacía una rueda y le hacía la plataforma y luego le ponía como si hubiese un carro de los que había, de verdadero. Le ponía con un travesaño y eso rulaba, pero eso no duraba andando. Eso se deshacía, eso no andaba casi nada. Pero no había otra cosa. Los carros de pala, pues mi hermano se hacían, como no tenían juguetes, carros con las palas de los higos chumbos y, pues como ha dicho este señor, cortaban las ruedas con las palas planas y con una caña hacían de eje o como se llame y luego después pues le ponían una cuerdecica ya de asparto y se la enganchaban a un perro que era muy dócil el animal y a jugar. El caliche era, pues por eso te juntabas unos cuantos, ponías las perras encima de eso, pues y el primero que salía y el primero que lo tiraba y ganaba, pues se llevaba, si había €1, entonces eran duros, duros o pesetas o algo de eso. Lo recogía. Mi marido tenía tierra. Y tenía una era para trillar. Y en toda la siesta, todos los chiquillos, en el trillo, montados. Como nos montábamos de más, el trillo volcaba. Nos caíamos todos a la parva. Y entonces, cuando estábamos en la parva, nos levantábamos corriendo y nos montábamos otra vez en el trillo. A la vieja volcaba otra vez, al suelo, arriba y otra vez él con su trillo. Subíamos, que eso era también para echarle ganas, una rueda de camión o de tractor o de coche al cabezo, la soltábamos, no pasaban coches en aquella época, pocos coches pasaban, pero si pasaba alguno tenía que esperarse porque de allí a la Vega. Pues los de Somo cogíamos un botecico, echábamos unas cuantas de brasas, las puertas siempre estaban abiertas, le echábamos las picantes, entonces nos abrían la puerta y lo dejaban. Eso, ese humo que echaba aquello quemando, abrasando, pues se metía en la garganta y decían, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Pues era un desahomo. Como entonces no había luz eléctrica, pues dejábamos una moneda, una perra gorda, por ejemplo, con un agujerico hecho y con un hilico de aquellos finos y dejábamos la moneda y pasaba alguno y entonces miraba para el lado porque había visto la moneda y cuando iba ya del pie, nosotros
del otro lado el tironcico. Y ya algunos ya cuando se daban cuenta se cagaban en nuestra madre y en toda la familia entera. Eso era de costumbre. O ponerle una cuerdecica, estirar el suelo y cuando iban a cruzar tirábamos y lo dejábamos esparratados en la cuerda. Había una forma también de congelar a los más inocentes en la puerta. Cuanto más frío hacía o estaba nevando, había una... Yo eso tampoco lo he visto, lo que pasa es que como me gusta mucho conservar la memoria, pues decían, bueno, para que salgan bien las migas hay una forma un poco complicada, pero que es tirándolas por porque les daban la vuelta. Y entonces tirarlas por la chimenea y recogerlas fuera con una manta, decía. Eso los que hay aquí, la mayoría lo habrán oído. Y entonces cogían a los más inocentes, decían poner la manta fuera, los ponían con el frío que hacían en aquella época y con poca ropa y con mal calzado, los dejaban en la puerta y decía, pero las tiráis ya. No, tú tranquilo, que enseguida van. Pero claro, las migas nunca iban. ¿Quién iba a saltar las migas por la chimenea y que cayeran a la manta? Y hasta que los aburrían y decían, anda que os den por el saco. Nosotros, yo de Zagalete, de bien pequeñete, jugábamos aquí en el pueblo, de noche antes que hubiera luz en las calles, no teníamos otro juguete y jugábamos a darnos pedras en la boca calle a oscuras. Aquello era duro, el que asomaba la cabeza recibía unos losazos y si no la escondía a tiempo ya sabía lo que... Y pero es que apuntábamos bien y así nos divertíamos. Y no nos dábamos pedras y íbamos a oscuras, estábamos acuchillados. Luego pusieron las luces en el pueblo y nos dedicábamos a apagarle la luz a los que estaban viendo, a los que estaban ahí en la casa pasando la trasnochada. Nosotros llegábamos y le apagábamos la luz. Y salíamos corriendo y normalmente el hombre salía detrás de nosotros y porque no nos enganchaba. Si nos enganchaba lo buscábamos, pero gorda. Me acuerdo que mi madre tenía una tienda y compró mi padre un televisor y por la tarde-noche nos juntaba allí, pues entonces había bastante gente, pues 40 o 50 críos, todos parecía que iba a un cine, ¿sabes? Viendo la televisión, porque había aquella sola y había 3 o 4 televisores en el pueblo. Y luego recuerdo las buenas fechas aquellas, ¿no? Con 10, 12 años, cuando venían los grupos musicales aquí a actuar aquí a los cines del Campillero, pues nosotros nos subíamos encima de donde se cambiaban las mujeres y tal, ¿no? Y había un agujerico y estábamos todos en los críos, el objetivo, ¿sabes? Y me acuerdo que decían las mujeres cuando estaban cambiándose, ¿no? Decían, es que hay rata aquí encima. Hacían gacha. Entonces la cerradura, la gacha cuando se enfría, hace pasta. Entonces tapaban la cerradura. Querías cerrar la puerta para acostarte, pues la llave que no va. Algo le ha pasado a la llave. Algo le ha pasado a la puerta y la puerta dormía abierta. Tenía 9 años y cogí el conejo con los perros. Cogí un conejo y así que cojo el conejo, estábamos todos desmayados en mi casa porque teníamos más hambre que otra cosa. Y cuando cojo el conejo dice el hombre que tengo que dárselo. Digo, de eso no. Eso ni que se lo ponga siquiera. Y mi padre amenazándome para darme. Digo, si me das, lo suelto. Si me das, lo suelto. Este me lo como yo con mi hermano, que estamos enmayados. Pero este no se lo come. Y ya, por fin, arreo y cojo el conejo, y conforme llevaba el conejo en la mano, digo, pues lo tiro. Y echó mano mi padre por detrás, y estaba con más hambre todavía que yo tenía, señor. Si estaba enmayado también. ¿Cómo iba a tirar el conejo? El guarda para mí y digo, no, este me lo llevo yo. Yo tenía 2 hermanos que eran una mieja serio. Y no les gustaba que estuviera jugando mucho. Y entonces cuando mismo me veían, decían, a la casa, que eres ya gorda para jugar. Y entonces yo me iba. Pues después cuando ellos iban, pues me escapaba otra vez. Porque jugar entonces era nuestro encanto. Hemos estado pequeñas, pues hemos jugado como hemos podido, a la rayuela, jugando ¿qué te voy a decir yo? Al escondite, nos íbamos a los hornos del yeso cuando lo encendían, a sal, allí lo que pillábamos para comernos, si pillábamos una patata o un puñado de castañas, lo que fuera. Luego cuando barrían el horno y hacían los montones, pues entonces nosotros después nos íbamos a jugar y corriendo saltábamos los montones y una noche llegué yo, como dice la encarna, con las rodillas a porrear
y sin querer decirle a mi madre, mira lo que me he hecho, porque sabía lo que había. Hacíamos una raya en el centro de la plaza, no teníamos juguetes ninguno. Yo tuve una pelota y me duró un día. Me compró mi madre una pelota al fin de muchos años y salgo a la plaza con ella, llegó el Vareta, cogió la pelota, le dio una volea, le echó a parar del picú y ya no la vi. Tenía 6 años, iba con los borregos y una cabra para que no se fueran los borregos, para que comieran los borregos. Se hicieran gordos. Tenía 6 años. No era como hoy, que los críos pues van al colegio y bueno, entonces teníamos que trabajar porque había que aportar a la casa. Yo en mi caso, tenía 9 o 10 años, como ha dicho esa señora, pues me dedicaba con un carro y una mula, iba a la venta Osete, llenaba una tina de agua y la vendía por las calles. Había una casa muy grande y arriba, en las cámaras de arriba, estaban las escuelas para las niñas. Allí eran nada más que niñas. Pues claro, pues se ponían 4 cacaricas allí en unas mesas que eran unos burós de esos y las otras en unos asientos de esos largos, cada uno tenía su sitio. Pero que eso también yo tenía un talequico para ir a la escuela, que como ahora antes no habían bolsas de plástico, me hacían una bolsica de tela, un trocico de pan y una jícara de chocolate que decían. Pues íbamos a la escuela las crías, pues muy felices porque íbamos a la escuela, tenían un trocico de pan y ya. Y cuando salíamos, que es lo que más gracia, que eso lo cuento yo muchas veces, me estaba esperando una sartencica pequeña de migas, guardadas con una cabeza de ajo asada o una patata chumarra. ¿Dónde está eso? Espérate. Que te calles. Que yo tuve un profesor particular, mejor que nadie, porque yo tenía mi profesor particular, porque como vivíamos en el campo, anda, sí señor, iba un maestro dándonos allí, y yo era muy buena estudianta, que tenía a mi hermana muerta. Cuando veía al hombre asomar con la bicicleta por una cuesta que había, yo palo a mi hermana y bocado. Es verdad, qué mala, ¿eh? Ahora pienso, yo digo, ¿cómo sería yo así? Que yo ahora no soy así. Hazme las letras. Las letras era la muestra que nos había puesto, que entonces no había caligrafía ni nada de eso. Hazme la muestra, pero házmela mal. Yo le dije que me le diera más para que viera que era yo la que la hacía, porque ella escribía muy bien, la verdad, que diga María, que es muy aplicada, es muy bien, una mujer muy aplicada, pero yo no, yo soy un desastre. Pero yo había aquí una tienda que tenían así una vitrina y tenían todos los libros, y estaba el primer libro, lo otro, y yo estaba encaprichada de uno que era un colorín, con la cuerda así, la zagalica brincando. Y yo nada más que, mamá, que yo quiero ir a la escuela. Pero me tomó la maestra una idea, hija, doña Lola se llamaba, que me ponía, y nada que no dijera una letra, la mamá, pues si me equivocaba, a estudiarte la lección. Parece que la estoy viendo a la pobre mujer. Y a mí mi madre se crió en las monjas y ella era muy... Y entonces, como no teníamos nada para eso, con una pala y una cimbara, ¿sabéis lo que es una pala? Lo que echa chumbo. Una pala de esas. Y entonces le quitaba el puzo a la cibara y entonces mi madre no hacía dibujos, nosotros teníamos que hacerlo igual, como si estuviera bordando. Eso era lo nuestro. Escribir y leer lo que hemos aprendido, yo por lo menos, leyendo por ahí carteles donde quiera que he mirado, y escribir no sé, ni leer tampoco, pero bueno, si tengo que poner una nota la pongo. Que el que la toma no la entiende también será. Y porque no he ido a la escuela, me imagino, había un maestro que ya hacía el trimestrico y en mi casa iban los 3 hombres a la escuela, las zagalas no. Las zagalas dicen que teníamos bastante con aprender a lavar y al río todos los días con los calderos. Yo no he estado en un colegio, nunca, porque yo cuando tenía 5 años ya estaba guardando el ganado, pues lo que sabía poner mi nombre y poco más. Y lo que sé leer lo aprendía por un maestro que iba por la casa, que nos daba lección. Y me iba con el ganado y como no había tampoco libretas ni lápices, pues las piedras esas lisigas que hay azules, yo cogía otra piedrecita y ahí hacía mi número y mis letras. Y así la mía que sé, lo poco que sé, pues así lo aprendí. Que yo siempre soñé tener un sacapuntas y nunca llegó. Tenía un lápiz, mi padre le sacaba con la navaja punta al lápiz y ya está. Y mis padres sí se ocuparon de enseñarme a leer y a escribir. Y a sumar y restar, y de ahí no pasé. Y borrábamos con una molla de pan primero.
Con don Ramón, pues nos bebíamos la leche en polvo por la mañana, terminado de beber la leche, nos íbamos y íbamos otro día a beber otra vez la leche. Esa es la clase que nos daba. O sea que, nada. Que cuando íbamos a la escuela, como había una calefacción tan buena central, que eso estábamos calientes, pero calientes a tope, pues cada cría, pues date cuenta lo que se llevaba, o sea, nos llevábamos casi una bomba, una lata de sardinas, de aquellas así algo grandecicas, nos ponían un alambre y entonces pues estábamos en la mesa escribiendo y los pies encima de aquello. Aquello era para calentarnos una miaja a los pies. Por la tarde jugábamos cuando salíamos, porque entonces los colegios estaban aquí donde está el parque. Había uno de niños y otro de niñas. Las de niñas estaban en este lado y las de los niños en otro, estábamos separados. Pues por la tarde se jugábamos a los colores, al pillar, luego aquí en la puerta de la iglesia jugábamos a las 4 esquinas. Yo sí he jugado, yo de pequeña he jugado. Yo quiero hablar de doña Petra. Yo estuve yendo con don José y no aprendí a decir ni la O. ¿Sabe por qué? Porque no nos llamaba. Llamaba a los 4 de aquí de La Paca, a los 4 que iban, que eran sus padres más, el alcalde, el otro, tal, pero a los demás no. Y ahí, habríamos 40 o 50. Y solamente lo aprendió a cantar el Carasol. Con la regla, el que no ponía las manos bien le pegaba un estagazo bueno. Y me acuerdo uno que se fue a Barcelona que decían el Juan Cuminico, siempre estaba en el cuarto de las ratas. Aquel siempre lo tenía. Mi madre me llevó a doña Petra y estuve 3 meses con ella. Aprendí lo poco que sé, porque sé muy poco, pero aprendí ese. Y entonces una tarde, un día, fui, y ahora voy a la escuela de don José. Y no hizo nada que verme el maestro y me llamó. Dice, entonces me pone allí la libreta. Dice, di esas letras. Digo, A, E, I, O, U. Dice, ¿quién te ha enseñado? Digo, doña Petra. Dije, pues entonces vete allá a sentarte. En el recreo me marché y ya no he vuelto más a la escuela de él. Que yo creo que todos los críos de aquella época pues han pasado por sus manos, ¿no? Y me recuerdo que los padres, para reñirle a su hijo, le decían, se lo voy a decir a doña Petra. En vez de ser al revés como ahora, ¿sabes? Para llamarle la atención, a doña Petra se lo digo si no me haces caso, ¿sabes? Con que fíjate tú si la autoridad que ejercía. En la escuela teníamos nuestro recreo por lo mismo que ahora. Pues entonces pues jugábamos a muchas cosas. Y jugábamos pues a la rayuela, hacíamos el corro de la hoja, de la lechuga, está mi amante malo, con calentura, acáchate y vuélvete a cachar. Y yo hice la escuela aquí, y de aquí me salí con 13 años para irme a Francia. Bueno, antes estuve trabajando con mi madre aquí en el monte y todo eso. Que tuvimos un maestro que enseñaba un disparate, pero madre mía, le gustaba tocar. Con la mano y la vara, le dijo a un muchacho, dame un travesaño de una silla. Y le puso el quitapenas. Y entonces, el primero que estrenó el quitapenas fue el que lo trajo. Le di un palo en la mano, ni nada. Madre mía, qué lástima. Porque entonces era más severo. Nos ponía en fila a ver que se sabía la lección. El que sabía la lección pasaba y el que no lo castigaba. Y así le sacó punta a varios, ¿sabes? Si no, no le saca ninguno. Y el quitapenas también sirvió de algo. Porque claro, le di al chiquillo ese palo en la mano y a los otros le temíamos. La escuela, a mí el primer día mi madre me salí de la escuela corriendo, pero cuando le cogimos ya, pues si entrábamos a las 9 ya teníamos allí los bocicos puestos toda vez cuando entrábamos el primero. Y yo he hecho la escuela en Zarzadilla de Totana. Pues todos los días iba a Zarzadilla andando y luego cuando eso me venía aquí porque tenía a mi amigo aquí también y venía andando desde unos 5 o 6 kilómetros. Escuela ninguna. Un señor que había aquí, que había estudiado para sacerdote, estuvo 12 años en el seminario, el señor Alonso. Y ese que venía. Pero claro, resulta que venía por las tardes, allí venía por las tardes, ya le daba muchísimo miedo.
y él venía por las tardes, yo tenía que echarle a los animales, con 7 o 8 años. Y él enseguida se venía, ya ves tú, lo que yo podía aprender, porque él tenía un miedo, él tenía que pasar por ahí, por un camino que va cerca de un cementerio, tenía que pasar de día, porque de noche no pasaba, del miedo que le daba. Es que las maestras que venían las pobres también peor que los que habíamos aquí. Ganaban poco, se ve, y comida, y traían 3 o 4 zagales cada uno, y pasaban más faltas que... Me acuerdo yo que mi madre amasaba y dice, anda, llévale a tu maestra un panecico. Cuando llegaba yo con el pan se ponían a mujeres locas. Y eran maestros de aquí, no. La maestra que había era de Alicante. Y pues sí, pues íbamos bastantes críos, iban por los críos que había, porque entonces sí había críos, porque había mucha gente. A doña Inés han venido gente que quieren saber qué es lo que hacíamos de niños y la manera de proceder. Como chiquillos, los juegos. Cuando no había nada que hacer, jugábamos en la plaza y en la acera, nos lo pasábamos bien. Jugábamos a muchas cosas que ahora mencionaré. Juegos que no cuestan nada y que te hacían correr. Estos eran el chinche, la piola, el caliche, me da el lumbre, al demonio, la comba, la rayuela, al corro, al baile de las señoritas y tantas más para enumerar, con algunas travesuras por aquí y por allá. Íbamos a las puertas y cuando abrían a correr y decíamos, saballones en tus pies, aquí me los dejo y escapa a correr. Vivíamos todos contentos, sin molestar a los padres, siempre corriendo y jugando, y claro, de cuando en cuando algunos andaban peleando. Que tu hijo y que si el mío, y que a ver quién ha empezado. Pero a los 5 minutos todo solucionado, y a jugar como amigos, que aquí nada ha pasado. Después de más mayorcitos, por las noches nos juntábamos en alguna que otra casa para jugar y hablábamos. Con la baraja, los disparates, la escoba, la silla, la pollita ciega, el anillo, a mí me han dicho, y cosas por el estilo. Señores, llego hasta aquí, lo otro lo reservamos por aquello de la intimidad y no crear desagrado si contamos algo más. Espero les haya ido bien y haya sido de su agrado. Cuando quieran pueden volver, que aquí les esperamos. Yo que para mí en esa época, los pocos que habíamos, los sabíamos respetar, los sabíamos eso, y yo sé, pues, como éramos todos igual, pues feliz.